Vamos entonces a saludar a nuestro siguiente abogado, me refiero a Manuel Barría, director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción, que ya está aquí en contacto con nosotros en el matinal. ¿Cómo está, abogado? Un gusto que puedas estar con nosotros hoy día y así poder solventar ciertas dudas que tiene la gente con respecto a los matrimonios. ¿Cómo lleva su mañana? Bien, muy buenos días. Aquí justamente acabo de terminar de hacer clases en mi asignatura que estoy haciendo en la Universidad de Concepción de Derecho de Familia, así que estamos justamente dispuestos para lo que usted necesite. ¿Cómo ha sido todo el proceso de las clases ya en esta época? Bien, nosotros comenzamos con clases virtuales el año pasado, en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, y seguimos en eso, pero ya se están adoptando algunas medidas por parte de la universidad y en particular por la facultad para a partir de octubre tener algunos niveles de presencialidad en la docencia del pregrado, que es justamente ya lo que estamos echando todos de menos, tanto los estudiantes como los docentes, las ganas de volver al aula en forma presencial a impartir las lecciones, en nuestro caso de Derecho Civil. Me imagino que no debe de ser nada fácil el proceso de las clases virtuales y que claramente tanto profesores como estudiantes ya deben estar con muchísimas ganas de volver a lo presencial, así que esperemos que este proceso sea llevado de la mejor manera, no me cabe ninguna duda que así va a ser, ¿verdad? Y que en algún momento puedan volver de manera, entre comillas, normal a estas clases, ¿cierto? Desde aquí, desde la Universidad de Concepción. Abogado, yo le quería, partir preguntando sobre, estamos hablando en este día legal de los matrimonios. ¿Cuáles son los matrimonios permitidos y vigentes en nuestro país el día de hoy? ¿Cuáles son los tipos? Bien, hoy día el único matrimonio que está regulado y que está vigente es el matrimonio civil y que se celebra entre un hombre y una mujer. Ya. No obstante, también existe la posibilidad en algunos casos, ¿cierto? Se reguló por la ley de matrimonio civil la posibilidad de regular lo que se denomina el matrimonio religioso, es decir, que uno contraiga primero matrimonio ante una entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público y que después ratifique ese consentimiento ante el oficial de registro civil. Pero solamente hoy día, hasta ahora por lo menos, está permitido solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Claro, a fines de julio de este año se aprueba en el Senado entonces el matrimonio igualitario, pero esto todavía no es una realidad. ¿Cuál es el proceso que falta? ¿Cuál es todo ese proceso que falta para que esto sí sea entonces ya permitido, digamos, para nuestro país? Faltan algunos trámites legislativos y se espera que durante el mes de octubre eventualmente pueda aprobarse totalmente o despacharse totalmente la ley de matrimonio igualitario en el Congreso para su promulgación por parte de la Presidencia de la República. Entonces, eso es lo que se está esperando con el objeto de que ya en ese momento tengamos la posibilidad de tener, a lo menos también la posibilidad, o que se tenga la posibilidad de que se puedan contraer matrimonio no solamente por personas de sexos distintos, sino que también por personas del mismo sexo. Claro. Ahora, yo creo que el llamado y la pregunta real es ¿por qué se demoran tanto todos estos procesos y todos estos trámites? Estábamos muy contentos, ¿verdad?, en el mes de julio porque se aprobó en el Senado todo este camino tan importante hacia el matrimonio igualitario. ¿Por qué cree, abogado, o por qué efectivamente sucede que se demora tanto, que siempre es tan lento todos los procesos legales? Bueno, hay que recordar también de que este proyecto de ley no era una prioridad para este gobierno. De hecho, no estaba dentro de los Ahí está entonces el meollo del asunto. Claro. Y esto lo anunció el presidente de la República en la cuenta pública que se dirigió al país durante el mes de junio. Y ahí y ahí se retomó los trámites legislativos. Se han presentado una serie de proyectos de ley para establecer el matrimonio igualitario. No solamente se ha presentado por parlamentarios, ya a través de una moción parlamentaria, sino que también, en virtud del gobierno de la presidenta Bachelet, también presentó un proyecto. Pero en nuestro sistema legislativo, quienes otorgan las urgencias para el despacho de ciertos proyectos de ley también es el Ejecutivo. Y solamente en el mes de junio lo que hizo el presidente de la República es indicar que se le iba a dar suma urgencia a este proyecto de matrimonio igualitario. Si que acaso no se hace ese anuncio, lo más probable es que el proyecto aún estaría descansando, ¿cierto?, en alguno de los archivos del Congreso Nacional. Como la mayoría, como muchos proyectos que ahí están descansando. Claro, y además que hay que considerar de que acercándose la fecha también de elecciones,
hay algunos proyectos que gozan de mayor popularidad que otras para que sean aprobados, ¿cierto? Para que sea más rápido su proceso. Exacto. Esperemos entonces que se pueda de manera un poco más rápida llegar a la finalidad entonces de que esto se apruebe. También yo quería hablarles sobre cómo poder explicar lo que son los regímenes matrimoniales de manera simple para que la gente vaya entendiendo estos conceptos. Ya, mira, resulta de que el matrimonio en general genera efectos, es decir, derechos y deberes para cada uno de los cónyuges, pero que generalmente son deberes de carácter éticos, ¿ya? Por ejemplo, entre el marido y mujer deben guardarse fe, tienen el deber de fidelidad, el deber de socorro mutuo, de ayuda mutua, etc. Si usted se fija, entonces son deberes de carácter ético, más que de otra forma. Pero también desde el momento en que se contrae el matrimonio se producen algunos efectos patrimoniales. Y estos efectos patrimoniales se pueden generar ya sea entre los cónyuges entre sí, y también en la vinculación que pueden tener los cónyuges con un tercero. Y desde ese punto de vista, en Chile, a la época de la entrada en vigencia del Código Civil, esto requiere de una explicación previa, en el año 1881, que es la primera ley de matrimonio civil, solamente se estipulaba como régimen de bienes el régimen de sociedad conyugal. ¿Y en qué consiste básicamente este régimen de sociedad conyugal? Que los bienes que se adquieran durante el matrimonio forman parte de la sociedad conyugal. Pero hasta hoy día incluso esos bienes los administra el marido, no los administra el dueño de los bienes, porque como ingresan a la sociedad conyugal, ¿ya? La ley estableció que quien administraba esos bienes era el marido. E incluso más, te voy a dar solamente un dato porque puede que no muchas personas acá lo sepan, pero en Chile este fue el único régimen matrimonial que se estipuló al tiempo de la celebración del matrimonio. Después se agregaron los otros dos que voy a explicar, pero desde el momento en que se celebraba el matrimonio en régimen de sociedad conyugal, la mujer que se casaba quedaba en calidad de incapaz, y quien administraba sus bienes era el marido. Y esto recién se modificó a fines de la década del 80, en el año 1989, recién se le otorgó plena capacidad a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal para administrar ciertos y determinados bienes. Pero hoy día los bienes sociales los sigue administrando legalmente el marido. Hay algunos proyectos de ley que quieren establecer la posibilidad de que se pueda establecer por la voluntad de los cónyuges la posibilidad de otorgar libertad, ya sea al marido o a la mujer, para la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Pero resulta de que esto tampoco siempre, volvemos a lo mismo, no es, parece que una prioridad fundamental por parte del Congreso para legislarla. ¿Y cuáles son las prioridades hoy día entonces, abogado? Hoy día son me cabe esa duda realmente. Tenemos el régimen de sociedad conyugal, como yo le señalé, lo administra el marido, ¿ya? Después tenemos el régimen de separación de bienes. ¿Qué significa eso? De que en realidad ahí no hay como un régimen matrimonial, porque lo que adquiere el marido durante el matrimonio es propio de él, y lo que adquiere la mujer durante el matrimonio es propio de ella. Nunca se juntan estos bienes. Y la tercera opción es como una mezcla, que se denomina régimen de participación en los gananciales. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges va a administrar en forma independiente sus bienes. Pero al tiempo de terminarse el matrimonio, se establecen unas operaciones medias matemáticas, medias aritméticas, en virtud de la cual el cónyuge que tiene menos bienes, se queda con, al término del régimen, entra a participar de los bienes del otro cónyuge que tiene más. Y por eso se llama participación en los gananciales. ¿Qué será, bajo su punto de vista, lo más conveniente, o va a depender de cada caso? Yo creo que depende del caso. Porque resulta de que si bien el régimen de sociedad conyugal tiene bastantes dificultades o bastantes críticas, fundamentalmente por dos razones: porque es el marido el que administra y no se da la opción, por ejemplo, que pueda administrar la mujer, ¿ya? También de cierta forma es un estatuto protector para ambos cónyuges. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta de que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio, cuando éste termina o cuando termina el régimen de sociedad conyugal, los bienes se forman una comunidad, y esta comunidad se divide por partes iguales entre el marido y la mujer. Entonces, de cierta forma, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, donde la gran mayoría de nuestra población aún es de clase media, donde normalmente lo único que se tiene, normalmente estoy hablando de una familia normal, clase media,
es la casa, ¿ya? Quizás, eventualmente, para proteger a la familia, ya convendría eventualmente que el régimen matrimonial fuera el de sociedad conyugal, porque si eventualmente el matrimonio termina por cualquier razón, se pueden dividir los gananciales por partes iguales. Ahora eso no soluciona nada el problema. Claro. Porque resulta ¿Qué pasa con los hijos no, también? ¿Qué pasa con los hijos? No, o sea, yo creo que aquí la mayor cantidad de cosas deberían quedar para el futuro de ellos. Sí, y lamentablemente lo que ocurre es en nuestra sociedad, con este niveles de ingresos o sociales, es que si es que acaso el matrimonio no termina de una manera, de una buena manera, y hay dificultades, y eso es lo normal que ocurra al término del matrimonio, sobre todo cuando no termina por muerte, sino que por otras razones, claro, por desaveniencia o por divorcio, cualquiera de esas causales que se establezcan, lo que puede llegar a ocurrir es que para distribuir los bienes entre marido y mujer van a tener que, si no hay acuerdo, los bienes se rematan por un juez partidor y ahí se dividirá el dinero por parte de iguales, lo que es muy trágico. Ahora, claro, la ley también ha establecido una serie de medidas con el objeto también de proteger al cónyuge que se le denomina en Chile, por ley por lo menos se le denomina el cónyuge más débil, ¿ya? Y también con el objeto de proteger a la familia, es posible de que el inmueble pueda pertenecer todavía, o permanecer, perdón, a disposición de la familia. Abogado, pero estamos muy pesimistas. Estamos hablando de matrimonio y ya estamos hablando de separarnos. Entonces, lo que pasa es que normalmente... tenemos que saberlo, sí. Claro. Hay que tenerlo claro. Nosotros lo decimos siempre en clase. Generalmente, cuando uno habla del matrimonio, de los regímenes matrimoniales, de los derechos que tienen marido y mujer, mientras el matrimonio no tenga ningún inconveniente, no vamos a hablar de derechos. Claro. ¿Cuándo vamos a hablar de derechos? Cuando se produzcan los problemas. Y justamente ahí están los abogados, seguramente abogados para estos temas. Pero por eso, a lo mejor eso es lo que le podría decir. Sí. Pero no hay, como yo le digo, no hay un régimen que uno diga, este es el suyo. Ya. No es difícil de determinar. Abogado, sería importante igual hoy día, bueno, sigamos con el tema de, ya, nos vamos a casar. ¿Para qué pensamos ya en las separaciones de bienes y todo eso? Quería saber qué es lo que se necesita en Chile para dar el paso del matrimonio. La ley de matrimonio civil, la última, que es del año 2004, establece requisitos bastante simples para la celebración del matrimonio. ¿Ya? Por ejemplo, la edad mínima para contraer el matrimonio en Chile son 16 años. Ya, o sea, no es necesario que tenga los 18, basta con que tengas 16 años y puedes contraer matrimonio. Esa es la edad mínima. Y después hay algunas otras prohibiciones para la celebración del matrimonio, como por ejemplo que no tengas un matrimonio o un acuerdo de unión civil vigente, porque aquí en Chile se puede anular ese matrimonio en el cual una persona se casa 2 veces o tenía un acuerdo de unión civil previo, ¿cierto? Eso también son causales de nulidad. O bien, algunas personas que se encuentran privados del uso, las personas que se encuentran privados del uso de la razón o que no pueden comprender los deberes, derechos que emanan del matrimonio, hay una serie de causales también por las cuales esa persona no podría contraer matrimonio. Pero el requisito objetivo es los 16 años de edad, porque si tú te fijas, todos los otros requisitos son de cierta forma subjetivos, y eso se van a analizar seguramente para el caso en que se demande una nulidad del matrimonio, pero el requisito mínimo son 16. Ya, excelente. Requisito entonces que tiene que ver con la edad. ¿Qué otros requisitos o qué otras cosas tenemos que tener al día para poder entonces dar este paso matrimonial? La ley, por lo menos hasta ahora, lo que establece son algunos requisitos básicos. Por ejemplo, la diferencia de sexo. Como yo te lo dije al inicio, el único matrimonio que hoy día está permitido es el matrimonio que se celebra entre un hombre y una mujer. Eso es lo primero. Lo segundo es el consentimiento, que las partes manifiesten su voluntad para contraer matrimonio. Si no hay voluntad, tampoco hay matrimonio. Y en tercer lugar, que este matrimonio se celebre ante un oficial del registro civil. ¿Ya? Y hoy día en Chile cualquier oficial de registro civil es competente para la celebración de un matrimonio. ¿Ya? ¿Cómo se vivió todo este proceso hoy día en pandemia, abogado? Mire, hay unos datos interesantes porque hace 3 días atrás se publicó por la prensa que por la información del Servicio de Registro Civil, durante este año 2021, a septiembre del año 2021, se han celebrado 11.338 matrimonios. ¿Ya? ¿Por qué pongo esta cifra? Yo no sé si será alta o baja, pero si hay que compararlo, lo vamos a comparar con el año 2020. Y el año 2020, durante todo el año,
se celebraron solamente 4.019 matrimonios. O sea, hasta aquí prácticamente claro, triplicado la cantidad de matrimonios que se han celebrado. Y eso seguramente se ha producido básicamente porque el año pasado prácticamente estuvimos cuarentena total, todo casi. el año en cuarentenado, confinados, claro. y sin posibilidad ni siquiera de que se pudieran realizar alguna clase de eventos en lugares por las limitaciones de aforo y todo aquello. Este año, si bien empezamos con cuarentenas fuertes durante gran parte del año, se empezaron a regular el tema de los aforos para la celebración del matrimonio. Se abrieron las oficinas del oficial de registro civil. El año pasado era muy limitado para la celebración del matrimonio. El matrimonio, por ejemplo, un dato, tú lo puedes celebrar tanto en la oficina del oficial del registro civil como en un lugar que tú indiques. ¿Ya? Y por eso es que tú de repente ves que los matrimonios se celebran en la casa o en un restaurante o en un centro de eventos, etcétera, porque eso está permitido. Eso el año pasado no se podía hacer. De manera entonces de que hoy día ya hay una mayor seguramente de libertad. Había una serie de matrimonios que estaban suspendidos desde el año pasado y que se retomaron. Pero está llegando entonces a números que se dice, por lo menos por la prensa, de niveles normales en cuanto al número de la celebración de matrimonio. Claro, usted dice que la realidad ha cambiado casi al triple desde este año al año pasado, que estábamos en plena cuarentena, entonces muchos matrimonios, como comentas, se han suspendido. Ahora, en caso de las celebraciones, hoy día estamos un poquito con mayor libertad para poder dar este bonito paso. ¿Cuánto será, por ejemplo, el aforo de personas que pueden haber en un matrimonio? Se aplican las reglas que ha establecido el plan paso a paso. Las reglas que tenemos en el plan paso a paso. Claro, y ahí va a tener que ver si que acaso son lugares cerrados, lugares abiertos, y también el tema de los horarios también es un tema a considerar, por lo menos durante este mes, hasta que dure el estado de excepción constitucional. Claro. Y ahora, en el caso, por ejemplo, de nosotros casarnos en el extranjero, ¿tiene la misma validez si nos venimos a nuestro país? Sí, tienen validez, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos que establece la ley para que tengan validez en Chile los matrimonios. La única gran limitación es la siguiente, que también es un dato, porque lo otro tiene que cumplir con los requisitos de forma del país en el cual se celebró el matrimonio. Lo único que se exige es que en cuanto a los requisitos de fondo se cumplan con los mismos requisitos que si el matrimonio se hubiera celebrado en Chile, pero aquí hay un dato bien importante, porque hay legislaciones, hay países en los cuales se permite el matrimonio igualitario. Entonces tú podrías decir, y si que acaso nos vamos a casar en el otra parte, claro, se celebró un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese matrimonio vale en Chile. Ese es un buen punto. Ya. Claro, y la ley aquí fue clara. La ley indica que ese matrimonio no tiene validez en Chile como matrimonio. ¿Ya? Pero sí puede constituir un acuerdo de unión civil válido en Chile. Perfecto. Y acuérdense que el acuerdo de unión civil, como seguramente ustedes ya lo han conversado en otras oportunidades, lo conversamos vienen tempranito en la mañana. Que ese acuerdo de unión civil sí se puede celebrar entre personas del mismo sexo. Pero tratándose del matrimonio, justamente para evitar esta situación, ¿ya? Lo que se ha establecido es que en Chile no vale como matrimonio, pero sí vale como acuerdo de unión civil. Claro. Nosotros, comentábamos en un principio también del programa que se aprobó, ¿cierto?, en el Senado a fines de julio, si mal no calculo, el matrimonio igualitario, y conversábamos con usted que ha sido súper lento todo el proceso de que esto pueda, ¿cierto?, pasar al Congreso para ser aprobado. Esperemos que esto llegue a un buen puerto lo más rápido posible. Porque hay muchas personas del mismo sexo que sí tienen ganas de dar este paso, y me parece que no es justo, digamos, que tengan que esperar tanto tiempo para poder, en el fondo, casarse. Exacto. Sí, hay la ley también es bastante simple, ¿eh? Si uno ve el articulado, uno podría pensar, oye, este es un tremendo proyecto que se tiene que discutir mucho. No, es bastante más sencillo de lo que parece, porque lo único que hace en términos generales, hay muchas más normas, pero la gran modificación es la definición de matrimonio, que establece el artículo 102 del Código Civil, que dice que el matrimonio es un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer. Claro. Y la gran modificación indica que el matrimonio sería un contrato que se celebra entre dos personas. Claro. Cuando tú dices dos personas, ya dejas abierta la posibilidad de que se celebre, ¿cierto?, entre cualquiera. Claro. Ahora, no sé si pasamos al punto de la importancia de lo que son los derechos hereditarios hoy día. Bueno, eso también es sumamente relevante, ya sea en el acuerdo de unión civil o en un matrimonio, porque
resulta que particularmente en el matrimonio, el cónyuge sobreviviente, es decir, el viudo o viuda, tiene derechos hereditarios relevantes solamente a partir de la ley 19.585 del año 1998. Y ahí al cónyuge sobreviviente se le protege de diferentes maneras. Por ejemplo, si es que acaso la sucesión es intestada, o sea, no hay testamento, el cónyuge se encuentra sumamente protegido porque lleva siempre el doble, perdón, no siempre, lleva en general el doble de lo que lleva un hijo. Supongan que se celebró había un matrimonio, de ese matrimonio nacieron 2 hijos, muere el marido, la mujer como viuda, como cónyuge sobreviviente, lleva el doble de cada hijo, es decir, vamos a dividir la herencia en 4 partes, 2 partes serán para el cónyuge y 1 parte para cada uno de los hijos. O sea, ahí ya de cierta forma está protegido en cuanto a la cuantía de los derechos que lleva. Claro. ¿Ya? Pero además, otro gran derecho que tiene, que de repente pasa desapercibido, pero en la práctica pudiese ser sumamente importante, es que al cónyuge sobreviviente se le otorgó un derecho que se le denomina derecho de adjudicación preferencial sobre la vivienda familiar. ¿Qué significa esto? Que si es que acaso muere uno de los cónyuges, el otro cónyuge tiene derecho que se le adjudiquen en base a sus derechos hereditarios la vivienda, la casa o la vivienda, que era la principal de la familia y los bienes muebles que lo guarnecen. ¿Hasta cuándo? Por toda su vida. ¿Ya? Si es que está a nombre del cónyuge que falleció, ¿no? Dice la ley del patrimonio del marido, o sea, perdón, del patrimonio del cónyuge que falleció. ¿Ya? Del patrimonio del cónyuge que falleció. Perfecto. Pero se le puede adjudicar al cónyuge sobreviviente. ¿Cómo? Puede ser en propiedad o se le otorga un derecho de uso o habitación gratuito y vitalicio. Eso va a depender si es que acaso completa o no completa, hay unos cálculos matemáticos para determinar su cuota. Pero lo cierto es que es una excelente forma de proteger al cónyuge sobreviviente, porque de esa forma entonces, si muere el otro, va a poder permanecer en la vivienda. ¿Y por cuánto tiempo? Por lo menos durante toda su vida. Claro. Entonces una forma de protección que se le otorga con cargo a su derecho de la herencia. Importante tema entonces que también se nos hace interesante poder analizarlo, aunque sea de forma breve, porque en honor al tiempo, bueno, hemos culminado el espacio, abogado. Nosotros darle muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el matinal. Creo que resuelve dudas que son súper importantes hoy día para toda la gente que nos está acompañando a esta hora de la mañana. No, gracias a ustedes. Quedan varios temas que se pueden discutir en otro programa, por ejemplo, los derechos que tienen los ex cónyuges ahora a obtener una compensación económica en caso de divorcio por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común y por esa razón no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa. Tiene derecho a que se le compense económicamente todo el menoscabo económico que pudo haber sufrido. Eso puede ser para otro. Sí, totalmente para otra oportunidad. ¿Qué pasa en el caso, claro, de los ex cónyuges? Yo creo que sería buen tema, Anita, como para tenerlo ahí dentro de la agenda. No, y además que tiene que tomar en consideración, un último tema, que hoy día no solamente tienes como familia lo regulado a través del matrimonio, ni tampoco lo que tienes del acuerdo de unión civil. Hoy día aún hay una serie de familias que se basan en una convivencia no regulada, en el concubinato. ¿Cómo tú, y eso no tienen regulación alguna en la ley? Entonces, ¿cómo tú proteges los derechos de los concubinos? Es otro tema que queda pendiente. Vamos anotando ahí en la agenda, Anita, nuestra querida productora. Vamos a entonces tenerlo para la posteridad de los días miércoles legales, esos 2 temas que nos parecen que también son muy trascendentes al momento, ¿cierto?, de expresarlo a la ciudadanía que muchas veces tiene duda con respecto a eso. Que tengas un gran día, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una nueva oportunidad para seguir tratando estos temas. Muchas gracias a ti, nos vemos y saludos a todos por allá. Que esté muy bien. Y nosotros entonces de esta manera ya comenzamos con una breve pausa comercial para ya seguir entonces con lo que nos va quedando en este miércoles legal, donde ya vamos a tratar el tema psicológico. ¿Qué pasa al momento de casarnos? ¿Qué pasa al momento de dar ese gran paso? ¿Cómo poder lograr sobrellevar de mejor manera el matrimonio? Y otras incógnitas a la vuelta entonces aquí en el matinal Siempre Juntos.